encima en estado gaseoso. Por ejemplo, al R141b le podemos ver en estado líquido a presión atmosférica porque a esta presión su temperatura de evaporación es de más 32 grados centígrados. Siempre y cuando la temperatura no supere los más 32 grados centígrados, se mantendrá en estado líquido. En los envases de refrigerantes se tienen diferentes proporciones de líquido y gas. Según el tipo de botella y posición, dispondremos de líquido o gas en su salida. Algunas de las moléculas en estado líquido absorberán calor del exterior y pasarán al estado gaseoso. Esto sucederá hasta llegar a un punto de equilibrio. El número de moléculas que pasarán al estado gaseoso dependerá de la temperatura exterior. Como mayor sea la temperatura exterior, mayor será la cantidad de moléculas que pasen del estado líquido al gaseoso. La presión la origina el número de moléculas en estado gaseoso que chocan contra las paredes de los tubos o recipiente. El choque de las moléculas entre sí liberará una cantidad de calor que produce un aumento de temperatura. Los instrumentos que utilizaremos para detectar las temperaturas serán los termómetros y para las presiones los manómetros. Para saber a qué temperatura el refrigerante hace el cambio de estado en el interior de los tubos del evaporador, utilizaremos un manómetro de baja presión, donde a través de la presión que detecta y gas que estemos utilizando, sabremos a qué temperatura está efectuando el líquido su cambio de estado a gaseoso. Así como con el manómetro de alta presión sabremos a qué temperatura se efectúa el cambio de estado de gas a líquido en el interior de los tubos del condensador. El manómetro de baja presión consta de dos manómetros en uno. Tomando el cero como presión atmosférica, tendremos lecturas de vacío con unidades de medida por la parte exterior expresadas en pulgadas de columna de mercurio, IN HG, y por la parte interior con 76 centímetros de columna de mercurio. En toda instalación frigorífica tendremos que realizar un vacío antes de proceder a la carga de refrigerante, ya que la humedad será uno de los problemas más importantes con el que se va a encontrar todo técnico de servicio. Con el vacío lograremos que la humedad cambie de estado por falta de presión. El experimento de Torricelli demuestra que la presión existente a nivel del mar es una columna de mercurio de 76 centímetros, debido a que este punto se iguala el peso de la columna con la presión atmosférica a la que está sometido el mercurio de la cubeta. Ya que una pulgada son 2,54 centímetros y la escala exterior finaliza en 30 pulgadas, bastará multiplicar para lograr el mismo resultado que en centímetros. En cuanto a la lectura de presiones, tendremos también dos unidades de medida, una por la parte exterior que finaliza en 250 psi y otra por la parte interior que finaliza en 8 bars. En el manómetro de alta presión no encontraremos zona de vacío y partiendo de cero como presión atmosférica encontraremos las mismas unidades de medida que en el manómetro de baja, pero con finales de escala superiores, o sea, 500 psi por la parte exterior y 34 bars por la escala interior. En el manómetro de alta presión leeremos la temperatura de condensación. En estas primeras filmaciones lo veremos inoperante debido a que en las instalaciones más sencillas no tendremos acceso directo a esta zona del circuito, por lo que nos tendremos que acostumbrar a no disponer de este dato tan valioso. Por supuesto que a través del tacto, según las temperaturas que encontremos a lo largo del condensador o en el filtro, o bien según el salto térmico que encontremos, podremos diagnosticar igualmente la avería. Según vayamos avanzando en el estudio de las máquinas frigoríficas,
veremos que nos será de gran utilidad conocer las presiones y temperaturas de condensación, así como el subenfriamiento del líquido. En las tres escalas interiores de color rojo del manómetro de baja, correspondientes a los gases R502, R12 y R22, leeremos la temperatura de evaporación del gas que estemos utilizando, así como la presión correspondiente. Así, por ejemplo, si en el manómetro leemos una presión de 6 psi o 0.4 bars y el gas que estamos utilizando es el R12, la temperatura de evaporación será de menos 21 grados centígrados. Si la presión es de 13 psi o 0.9 bars y el gas utilizado es R22, la temperatura de evaporación será de menos 26 grados centígrados. Si la presión es de 19 psi o 1.3 bars y el gas utilizado es R502, la temperatura de evaporación será igualmente de menos 26 grados centígrados. Pero si en vez de 19 psi con R502 tenemos una presión de 37 psi 2.6 bars, la nueva temperatura de evaporación será de menos 15 grados centígrados. Si la presión es de 58 psi o 4 bars y el gas utilizado es R22, la temperatura de evaporación será de 0 grados centígrados. Por lo que, según el refrigerante que utilicemos y la presión a la que lo sometamos, conseguiremos diferentes temperaturas de evaporación según el destino de cada instalación. Según el tipo de instalación que tengamos que intervenir, encontraremos montadas diferentes válvulas de servicio, pudiendo así tener acceso a la toma de presiones de funcionamiento y seguidamente diagnosticar el tipo de avería que tiene la instalación. Pero encontraremos instalaciones que no tendremos acceso directo. En tal caso nos limitaremos a instalar una válvula de intervención rápida. Este tipo de válvula consta de un cuerpo partido en dos partes y unidas entre sí con 3 tornillos. Dispone de diferentes calzas para poder abrazar así a diferentes medidas de tubo. Una vez instalada en el tubo donde queremos tomar la presión, nos aseguraremos que quede bien abrazada. Seguidamente pincharemos el tubo a través del clavo que incorpora la válvula, instalaremos la manguera en la toma de servicio y seguidamente aflojaremos el clavo dando paso a la toma de presión existente en la tubería. Una vez detectada la presión y diagnosticada la avería, nos limitaremos a cerrar la válvula dejándola instalada. En caso de efectuar la reparación, la sustituiremos por una válvula de carga del tipo bus, bien sea soldada al tubo o bien por medio de un abocardador, dándole la forma al tubo para que se acople a la válvula, donde, a través de una tuerca de acoplamiento, dejar una junta estanca a la unión. Estas válvulas van provistas de tapones que incorporan una junta tórica interior para evitar posibles fugas una vez instaladas. Alguno de estos tapones dispone de la llave para poder sacar o poner la válvula obús. Por supuesto que cuando tengamos que soldar esta válvula al tubo de servicio, tendremos antes que sacar la válvula obús.
Las bocas de una manguera de servicio se diferencian en que una de ellas dispone de un accionador para activar el obús de la válvula y la otra boca no. Es conveniente que el estado de las juntas de goma de las que dispone la manguera en cada extremo sean revisadas a menudo. Un analizador está compuesto por un manómetro, en este caso de baja presión, una llave de servicio y un soporte colgador. La disposición de las bocas en las llaves de servicio puede variar según el fabricante, por lo que con la llave del grifo cerrada conectaremos una de las bocas a la bomba de vacío y controlaremos si esta es la que tiene contacto directo o no con el manómetro. Viendo que no acusa ninguna depresión, sabremos que esta será la boca de servicio. Seguidamente cambiaremos la manguera a la otra boca del grifo y vemos si acusa la depresión. Esta será la toma de presión. La misma prueba la podemos efectuar con la botella de refrigerante conectada a una boca del grifo. Abriremos el grifo de la botella y controlaremos si el manómetro acusa la presión. En este caso, no la acusa. Seguidamente instalaremos la manguera en la otra boca, abriremos el grifo de la botella y el manómetro detecta la presión de botella. Por lo tanto, la boca que tenga contacto directo con el manómetro será la que conectaremos a la instalación que debemos intervenir. En la otra boca instalaremos a través de la manguera amarilla la bomba de vacío o la botella de refrigerante por ser la boca de servicio. Tal como veremos en el monitor de instrucción, cuando disponemos de un compresor como bomba de vapor, aspirando e impulsando un gas, y los arrollamientos de tubo del evaporador y condensador son de la misma longitud y diámetro, siempre que el elemento restrictor esté totalmente abierto, las presiones y temperaturas que encontraremos a lo largo de todo el circuito serán aproximadamente las mismas. En el manómetro de alta encontraremos una presión de 57 psi. El manómetro de baja nos detectará una presión de 51 psi. También es conveniente resaltar que las temperaturas a lo largo del circuito también serán aproximadamente las mismas. Ahora bien, si cerramos parcialmente el elemento restrictor, vemos que creamos una zona de alta presión y alta temperatura antes de la restricción y una zona de baja presión y baja temperatura después de la restricción. La misión del elemento restrictor es la de alimentar al serpentín evaporador con refrigerante en estado líquido a una baja presión determinada y dispuesto a entrar en evaporación con el robo de calor. Bueno amigos, recordar que en este oficio conocer y asimilar las diferentes temperaturas que debemos encontrar en cada zona del circuito, así como interpretar las distintas reacciones de los manómetros ante una avería, será lo que nos va a hacer disfrutar esta profesión. De lo contrario, vemos que con tan solo variar una presión, el efecto frigorífico no existe. Hasta la próxima, amigos. A ver, Francés, respecto de las presiones, ¿qué sería importante recordar de aquí en adelante? Pues mira, siempre que no tengamos en la instalación ningún componente que nos corte el paso de refrigerante en el circuito, habrá que recordar, para entender posibles averías que pueda tener la máquina, que, estando la instalación parada, las presiones tanto de alta como de baja es la misma. Que una vez la máquina se ponga en marcha y el compresor aspire y comprima, la alta subirá, la baja bajará. Y en el momento de las paradas, que se van a igualar otra vez las dos presiones en el punto inicial. Vamos a demostrarlo.
Tal como vemos, en los manómetros instalados al principio y al final de cada arrollamiento, cuando el compresor está parado, el valor de las presiones que se detectan son las mismas en todo el circuito, aunque el desplazamiento de la aguja de cada manómetro sea diferente. Esto es debido a que, como hemos visto anteriormente, los finales de escala de cada manómetro también son diferentes. Al poner en marcha la instalación, tendremos una zona de baja presión en el evaporador y una zona de alta presión en el condensador, creadas por la acción del compresor y el elemento restrictor. En cada paro que haga la instalación, las presiones tenderán a igualarse de nuevo a través del elemento restrictor a su valor inicial. Bueno, Martín, yo empiezo a tener ya la curiosidad de saber qué sucede aquí dentro con la molécula. Porque hemos visto que del envase salía en estado gaseoso, que le entrábamos, pero aquí he visto un movimiento de presiones y temperaturas y yo creo que es el momento oportuno para empezar a familiarizarse con ella. La responsable, como ya hemos dicho, de la presión y temperatura en las distintas partes del circuito es la molécula. Intentaremos explicar cómo produce estos efectos dentro de una instalación. En principio, las moléculas se mueven con una determinada velocidad. Son como una persona que va caminando. Si esta persona camina más rápidamente, pues esta persona consume más calorías. Estas calorías que consume la molécula las sacará del medio que nosotros queremos enfriar. Al absorber estas calorías, que es energía, comenzará a moverse más rápidamente. Y ahora viene lo interesante. La presión en un recipiente o en una tubería es producida por los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente o de las tuberías. Bien, mientras más fuerte sea el choque porque la velocidad es mayor, pues evidentemente irá aumentando la presión en la misma medida. La temperatura, la molécula o las moléculas la producirán por los choques entre ellas. De alguna manera, para comprender este ejemplo, podríamos decir que si frotáramos nuestras manos unas contra otras, la fricción que produce evidentemente nos calienta las palmas de las manos. Las moléculas, al chocar entre ellas cada vez con mayor fuerza, por moverse cada vez con más velocidad, producen en el interior del fluido un aumento de la temperatura. Mira, todo lo que me has contado, yo creo que lo he empezado a entender. Pero vamos a coger un sistema. Vamos a empezar desde la botella de refrigerante. Yo diré lo que yo puedo entender de la botella. Y a partir de aquí veremos qué sucederá aquí en el interior de los tubos. Yo en la botella entiendo, en una botella de refrigerante, que por peso, en la parte inferior tengo líquido. Unas moléculas en estado líquido, que como he visto anteriormente, se mueven muy poquito entre ellas, los choques son pocos contra la pared. Bien, en la parte superior, molécula del mismo refrigerante en estado gaseoso. ¿Voy bien? Muy bien. Esta molécula, cuando yo la entre al compresor, andará, con el compresor parado entiendo, entrará por el tubo de servicio, seguirá el circuito de baja, se irá hacia alta hasta la cámara de compresión. Correcto. Háblame a partir de aquí. ¿Qué sucederá con esta molécula que ha entrado y aún no ha entrado en movimiento? Claro, estando las moléculas dentro del circuito, están igual que como en la botella, como tú dices. Ahora, lo interesante de saber es que al poner en marcha el compresor, nosotros tendremos una situación en que una determinada cantidad de moléculas pasará a ocupar, será obligada a ocupar un volumen, un espacio más pequeño. ¿Cómo en un espacio más pequeño? Claro, al aspirar, en el recorrido hacia atrás, el cilindro se llena de una cantidad de refrigerante, de moléculas de refrigerante. Luego, cuando el émbolo hace la otra carrera, reduciendo el espacio, el volumen, estas moléculas están obligadas a ocupar un espacio más pequeño.